Policías racistas atacan a anciana negra sin saber que es la Navy SEAL más temida de la historia. Elena sentía cómo se le alegraba el corazón con cada carcajada del pequeño, recordando cuando João, su hijo, tenía la misma edad y jugaba en ese mismo parque con la misma energía contagiosa. «Abuela Elena, empújame en el columpio», gritó Miguel, corriendo hacia ella con los bracitos extendidos. Elena sonrió, se levantó del banco y se acercó a los columpios, donde ayudó a su nieto a sentarse en el asiento de goma azul. Con movimientos suaves y cariñosos, comenzó a empujarlo, escuchando sus risas resonar por el parque como música para sus oídos. Era uno de sus momentos favoritos de la semana, esos domingos en los que Carmen, su nuera, le permitía llevar a Miguel a dar un paseo mientras João trabajaba en casos complejos del FBI. Elena valoraba cada segundo de esos encuentros, porque sabía lo preciosos que eran esos momentos de conexión entre generaciones, especialmente en una familia donde los colores de la piel contaban historias diferentes, pero el amor era el mismo. El niño se balanceaba cada vez más alto, pidiendo «más fuerte, abuela, más fuerte», con ese entusiasmo típico de los niños que convierte cualquier actividad sencilla en una gran aventura. Elena atendía sus peticiones con cuidado, siempre atenta a no exagerar la fuerza, protegiendo al pequeño con el instinto maternal que nunca la había abandonado. Incluso después de tantos años criando a João, observaba a los demás padres y abuelos en el parque, algunos empujando a sus propios nietos, otros corriendo detrás de niños que huían en juegos imaginarios. Había una armonía natural en ese ambiente, una sensación de comunidad donde familias de todos los orígenes compartían el mismo espacio con respeto mutuo y alegría genuina. Pero esa armonía se vería brutalmente interrumpida cuando un policía vestido con uniforme azul marino se acercó a ellos con paso firme y decidido. El hombre era alto, de unos 40 años, con una mirada recelosa que Elena notó inmediatamente. Se detuvo a pocos metros del columpio, cruzó los brazos y se quedó observando a Elena y Miguel durante unos minutos que parecieron eternos. Elena sintió un escalofrío en el estómago, esa sensación incómoda que se tiene cuando sabemos que algo no está bien, pero no podemos identificar exactamente qué es. Aflojó la fuerza con la que empujaba el columpio, tratando de entender por qué ese policía los observaba con tanta intensidad, como si fuera un depredador estudiando a su presa antes de atacar. «Disculpe, señora», dijo el policía, acercándose aún más, con voz cargada de autoridad y sospecha. «Necesito hablar con usted». Elena sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma y siguió empujando suavemente el columpio en el que Miguel se balanceaba alegremente, ajeno a la tensión que comenzaba a formarse en el aire. «Sí, agente. ¿Algún problema?», preguntó, tratando de mantener la voz firme a pesar del nerviosismo que comenzaba a apoderarse de ella. El policía miró directamente a Miguel, luego a Elena, luego de nuevo al niño, como si estuviera haciendo cálculos complejos en su mente. «¿Este niño es suyo?», preguntó de manera directa, casi acusatoria, haciendo que Elena se sintiera como si estuviera siendo interrogada por algún delito que no había cometido. La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Entendió inmediatamente la implicación detrás de esas palabras, la sospecha velada, el prejuicio disfrazado de procedimiento policial. «Es mi nieto», respondió, tratando de controlar la indignación que comenzaba a hervir en sus venas. «Mi nieto Miguel». El policía no pareció convencido y siguió estudiándolos a los dos con esa mirada recelosa que hacía sentir a Elena como una delincuente. «¿Tiene algún documento que lo acredite? Porque, verá, hemos recibido una denuncia de que una mujer negra estaba intentando llevarse a un niño blanco del parque», dijo, como si estuviera haciéndole un favor al ser tan directo. Elena sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. La injusticia de la situación golpeaba como olas furiosas contra las rocas de su dignidad. «¿Una denuncia?», repitió Elena, con la voz temblorosa por una mezcla de rabia e incredulidad. «¿Alguien ha denunciado que estaba intentando secuestrar a mi propio nieto?». El policía mantuvo su postura autoritaria, claramente insensible ante la obviedad de la situación injusta que estaba creando. «Señora, solo estoy haciendo mi trabajo. Tiene que entender que tenemos que investigar todas las denuncias, sobre todo cuando hay niños involucrados». Elena miró a su alrededor y vio que otras personas en el parque habían dejado lo que estaban haciendo para observar la escena, algunas con curiosidad, otras con vergüenza, todas testigos silenciosos de otro episodio de racismo institucionalizado disfrazado de celo por la seguridad pública. Miguel, dándose cuenta de que algo andaba mal, dejó de columpiarse y miró a su abuela con esos ojos azules llenos de inocencia y confusión. «Abuela Elena, ¿por qué está enojado el policía?», preguntó con la sinceridad brutal que solo los niños poseen. Elena sintió que la
las lágrimas de frustración le quemaban los ojos, pero se obligó a sonreír a su nieto. No está enojado, mi amor, solo está confundido, dijo ella, acariciando el cabello dorado del niño, mientras enfrentaba la mirada del policía con toda la dignidad que pudo reunir. Oficial, si llama a João Oliveira, agente especial del FBI, él puede confirmar que soy Helena Oliveira, su madre y la abuela de este niño. Su número de teléfono es... Y recitó el número de memoria, esperando que la mención del FBI fuera suficiente para que aquel hombre reconsiderara su enfoque prejuicioso. El policía finalmente pareció dudar, quizá dándose cuenta de que había cometido un grave error al asumir automáticamente que una mujer negra con un niño blanco solo podía estar involucrada en algo criminal. Hizo la llamada, confirmó la identidad de Helena y luego tuvo que tragarse su orgullo herido cuando descubrió que estaba avergonzando innecesariamente a la madre de un compañero de trabajo, aunque fuera de otra agencia. Disculpe las molestias, señora Oliveira, dijo finalmente, pero su disculpa sonó mecánica, desprovista de cualquier arrepentimiento genuino. Solo estaba haciendo mi trabajo. Helena asintió con la cabeza, pero por dentro sentía una tormenta de emociones. Ira por la humillación pública, tristeza porque su nieto había presenciado aquello y un profundo agotamiento por tener que demostrar constantemente que merecía ser tratada con dignidad básica. Después de que el policía se alejó, Helena se quedó parada unos minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Miguel volvió a jugar como si nada hubiera pasado, pero Helena ya no podía concentrarse en la alegría del momento. Sus manos temblaban ligeramente mientras empujaba el columpio de nuevo, su mente dando vueltas alrededor de la injusticia que había sufrido. Pensó en todas las veces que se habían producido situaciones similares a lo largo de su vida, todas las veces que había tenido que demostrar su inocencia, simplemente por existir en espacios donde su presencia se cuestionaba automáticamente. Pensó en cómo se lo explicaría a João cuando llegara a casa, en cómo ese episodio se sumaría a la larga lista de microagresiones y prejuicios explícitos que coleccionaba involuntariamente. Fue en ese estado emocional vulnerable, con los nervios a flor de piel y el corazón aún acelerado por la reciente humillación, que Helena se levantó para llevar a Miguel al otro lado del parque, donde había un parque infantil más grande. Sus piernas aún temblaban ligeramente, y su mente estaba dividida entre intentar mantener la normalidad para su nieto y procesar la rabia que sentía por haber sido tratada como sospechosa en su propio momento de felicidad familiar. No podía dejar de pensar en la cruel ironía de la situación. Allí estaba ella, una mujer que había criado a un hijo para servir al país como agente federal, siendo tratada como una delincuente en potencia por un representante de la misma ley que su propio hijo había jurado defender. Mientras caminaba distraída, todavía conmocionada por el incidente, Helena no se dio cuenta de que se estaba acercando a un grupo de personas que estaban haciendo un picnic cerca del lago. Su mente estaba lejos de allí, reviviendo cada palabra del policía, cada mirada de juicio de los transeúntes, cada segundo de aquella humillación innecesaria. Fue en ese momento de total distracción, cuando sus pensamientos estaban completamente centrados en la injusticia que había sufrido, cuando su pie se enganchó en un pequeño saliente del suelo. Helena tropezó, extendió las manos para mantener el equilibrio y sin querer agarró la punta de una manta de picnic que estaba extendida en la hierba cercana. La manta voló por los aires como una bandera blanca de rendición, llevándose consigo platos, vasos y comida que se esparcieron por el suelo en un caos de colores y texturas. La pareja que estaba haciendo el picnic, una mujer rubia llamada Martina y un hombre moreno llamado Jake, quedaron completamente cubiertos de comida. La salsa de tomate corría por el pelo de Martina, trozos de sándwich se pegaban a la camisa de Jake y el zumo de naranja manchaba la ropa de ambos como si lo hubieran tirado a propósito. Helena se quedó paralizada por un segundo, observando la escena de destrucción que había causado sin querer, mientras Miguel miraba todo con los ojos muy abiertos, sin entender cómo un simple tropiezo de su abuela había creado tal caos. La dorada tarde en Central Park se había convertido rápidamente en una pesadilla que apenas estaba comenzando. Martina fue la primera en reaccionar, y su reacción fue explosiva. La mujer rubia de unos 30 años se levantó como un huracán, goteando salsa de tomate de su cabello dorado, con trozos de lechuga pegados a su blusa blanca, que ahora era irreconocible bajo las manchas de comida. Su rostro, naturalmente pálido, estaba rojo por una furia que parecía desproporcionada para el accidente que había ocurrido. «¿Qué diablos has hecho, tú?», gritó, interrumpiéndose solo para escupir un trozo de tomate que se le había metido en la boca. Sus manos temblaban de rabia
rabia, mientras intentaba limpiarse la cara, esparciendo aún más la suciedad en lugar de quitarla. Jake, su compañero, un hombre moreno y alto de unos 40 años, se levantó más lentamente, pero Elena pudo ver en sus ojos oscuros una frialdad que la hizo estremecerse al instante. Elena, todavía conmocionada por el incidente anterior, intentó acercarse para ayudar y pedir perdón. «Ay, Dios mío, lo siento mucho, no fue mi intención, lo juro por el alma de mi madre», dijo, extendiendo las manos hacia Martina, en un intento desesperado por calmar la situación. Sus propias manos temblaban, no solo por el nerviosismo del momento, sino por los restos de la humillación que había sufrido con el policía, que aún resonaba en su mente como un eco doloroso. «Lo pagaré todo, pagaré hasta el último centavo del daño. Fue un accidente. Tropecé porque…», intentó explicar, pero Martina no estaba interesada en escuchar explicaciones. La mujer estaba completamente fuera de sí, como si ese accidente hubiera sido la gota que colmó el vaso y desató una ira que llevaba mucho tiempo acumulada. «¿Accidente? ¿Accidente?», gritó Martina, con su voz resonando por todo el parque y atrayendo la atención de decenas de personas que comenzaron a acercarse para ver qué estaba pasando. «Mira cómo estoy, mirad lo que habéis hecho con nuestra comida. Todo estropeado por culpa de dos personas que ni siquiera saben andar». Gesticulaba frenéticamente, salpicando gotas de salsa y zumo en todas direcciones, como si fuera una fuente descontrolada que brotaba indignación. Elena intentó acercarse de nuevo, pero Martina retrocedió como si fuera contagiosa. «No me toques, ya has hecho suficiente daño». La situación estaba escalando rápidamente hacia algo mucho más allá de un simple malentendido, y Elena sentía que estaba perdiendo el control de la narrativa, exactamente como le había sucedido con el policía minutos antes. Miguel, asustado por los gritos, comenzó a llorar en voz baja y se escondió detrás de las piernas de su abuela. Elena bajó la mirada y vio el carita de su nieto llena de lágrimas y confusión, y algo dentro de ella se rompió. Ese niño inocente no merecía presenciar tanta agresividad, especialmente después del embarazoso episodio con el policía que ya había traumatizado su paseo. «Por favor, señora, hay un niño aquí. Vamos a resolver esto con calma», pidió Elena, tratando de proteger a Miguel al mismo tiempo que buscaba una solución pacífica al conflicto. Pero Martina parecía haber perdido por completo el sentido de la proporción y la decencia. «¿Niño? ¿Y yo qué tengo que ver? Deberían haber pensado en el niño antes de arruinar el picnic de los demás». Fue en ese momento cuando Martina cruzó una línea que no debería haber cruzado. Mirando directamente a Elena con un desprecio que cortaba como una navaja, pronunció las palabras que sellaron el destino de todos los involucrados. «Ustedes dos viejos inútiles ni siquiera saben caminar derecho. Deberían quedarse en casa en lugar de estropear la vida de la gente normal». El silencio que siguió fue ensordecedor. La gente a su alrededor dejó de hablar, como si incluso los pájaros hubieran dejado de cantar para procesar la crueldad de aquellas palabras. Elena se sintió como si le hubieran dado una bofetada, no solo por las palabras en sí, sino por el tono de superioridad y desprecio con el que fueron pronunciadas. Era la segunda humillación pública que sufría en menos de una hora, y esta vez delante de su querido nieto. 40 años de matrimonio, toda una vida de trabajo honesto, de dignidad construida con sudor y dedicación, de criar a un hijo que se convirtió en agente del FBI, de ser una abuela cariñosa y respetada en la comunidad. Todo eso se redujo a vieja inútil en boca de una desconocida que ni siquiera conocía su historia. Elena sintió una ira antigua y profunda surgir desde lo más profundo de su alma, una furia acumulada durante décadas de pequeñas y grandes injusticias, de prejuicios velados y explícitos, de tener que demostrar constantemente su valía en una sociedad que la juzgaba por el color de su piel antes de conocer su carácter. «¿Inútil? ¿Quién te crees que eres para llamarme inútil? Loca histérica». Elena le gritó, con la voz cargada de un dolor que venía de mucho más profundo que ese momento concreto. Y entonces, en un impulso que nunca podría explicar completamente, Elena levantó el puño y golpeó a Martina en plena cara. El sonido del impacto resonó por el parque como un trueno seco, seguido de un silencio absoluto que parecía succionar todo el oxígeno del ambiente. Martina se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la cara en estado de shock, mientras Elena se quedaba parada mirando su propia mano como si le perteneciera a otra persona. Fue en ese momento de silencio mortal cuando Jake reveló quién era realmente, sacando una placa de identificación del bolsillo y diciendo con una voz gélida que hizo que a Elena se le revolvió el estómago: «Policía de Nueva York, están arrestadas por agresión». La pesadilla que había comenzado con un simple tropiezo acababa de convertirse en algo mucho, mucho peor. El momento en que Jake reveló su identidad como policía
policía marcó un giro siniestro en una tarde que ya había sido traumática para Elena. La placa dorada brilló bajo el sol como un símbolo de autoridad que transformó instantáneamente la dinámica de toda la situación. Jake no era solo un hombre enfadado al que le habían arruinado el picnic, era un representante de la ley con el poder de convertir ese absurdo accidente en algo mucho más serio y peligroso. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies cuando comprendió la magnitud de lo que acababa de pasar. Había golpeado a una mujer delante de un policía, y no cualquier policía, sino alguien que claramente tenía la intención de usar su autoridad para vengarse de la humillación sufrida. Miguel seguía llorando en voz baja, agarrado a su pierna, completamente aterrorizado por los gritos y el caos que se desarrollaba a su alrededor, sin comprender cómo un inocente paseo por el parque se había convertido en una pesadilla. Ramón, que había llegado corriendo en cuanto oyó los gritos de su esposa, intentó inmediatamente intervenir con la sabiduría de sus 75 años y décadas de experiencia lidiando con situaciones difíciles. «Oficial, por favor, ha sido un malentendido», dijo con voz temblorosa pero respetuosa, sacando la cartera del bolsillo con manos que le temblaban ligeramente. «Mi esposa tropezó sin querer. Fue un accidente. Pagaremos todos los daños. Puede estar seguro de ello. Solo le pido que sea comprensivo. Somos personas mayores y todo esto ha sido sin intención». Sus palabras estaban cargadas de la dignidad de alguien que había vivido lo suficiente como para saber que la vida a veces nos pone en situaciones que escapan completamente a nuestro control y que la mejor salida es siempre intentar resolver las cosas con civismo y buena voluntad. Pero Jake no estaba interesado en el civismo ni en la comprensión. Sus fríos ojos revelaban una sed de poder y venganza que convertía ese pequeño conflicto en una demostración pública de autoridad. «Es demasiado tarde para disculpas», respondió Jake con una frialdad que hizo que Elena sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Su esposa cometió agresión física contra una ciudadana. Eso es un delito, y como representante de la ley, tengo el deber de arrestarlos. Sacó las esposas de su cinturón con movimientos deliberadamente teatrales, como si estuviera representando una obra de teatro en la que él era el héroe justiciero y Elena y Ramón eran los villanos peligrosos que debían ser detenidos. El ruido metálico de las esposas resonó en el parque como una campana fúnebre, anunciando el fin de la libertad para dos ancianos que nunca habían imaginado que sus vidas pudieran tomar un rumbo tan sombrío. La gente a su alrededor comenzó a formar un círculo, observando la escena con una mezcla de morbosa curiosidad y vergüenza, como espectadores involuntarios de una tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Elena intentó una vez más apelar a cualquier vestigio de humanidad que pudiera quedar en aquel hombre. «Por favor, agente, reconozco que me equivoqué al golpear a la chica, pero puede ver que somos personas mayores. Mi marido tiene problemas cardíacos y yo también tengo hipertensión. ¿No podemos resolver esto de otra manera?». Sus palabras salían entrecortadas por el nerviosismo y el miedo genuino a lo que pudiera pasar a continuación. Pensaba en Miguel, que seguía agarrado a sus piernas como un ancla en una tormenta, y en cómo le explicaría a João, su hijo agente del FBI, que sus padres habían sido arrestados por algo tan absurdo. Pero Jake parecía haber tomado su decisión mucho antes de cualquier apelación a la razón o la compasión. «Deberían haberlo pensado antes de agredir a alguien», dijo, acercándose a Elena con las esposas abiertas. Fue en ese momento cuando la situación escaló a un nivel de violencia completamente desproporcionado con lo que había sucedido. Cuando Elena retrocedió instintivamente unos pasos, protegiendo a Miguel detrás de ella, Jake interpretó el movimiento como resistencia al arresto. «Resistiéndote al arresto, ¿eh?», gritó, y antes de que nadie pudiera reaccionar, empujó a Elena con tanta fuerza que cayó pesadamente al suelo. El impacto fue brutal. Una mujer de 58 años tirada en el duro césped como si fuera un saco de basura. Ramón intentó ayudar a su esposa, pero Jake también lo derribó con un empujón violento que hizo que el anciano de 75 años rodara varios metros por el césped. «¡Parad! ¡Son ancianos!», gritó una mujer que presenciaba la escena, pero Jake estaba completamente fuera de control, perdido en una demostración de poder que había sobrepasado todos los límites de la decencia y la proporcionalidad. Miguel comenzó a llorar desesperadamente, corriendo entre sus abuelos caídos sin saber a quién ayudar primero. La escena era desgarradora. Un niño de 4 años tratando de proteger a sus abuelos de un policía que había perdido
por completo el sentido de la humanidad. Elena intentó levantarse, pero le dolía mucho la espalda y apenas podía respirar por la combinación del impacto físico y el shock emocional de ser tratada como una peligrosa criminal. Ramón estaba aún peor, agarrándose el pecho y jadeando como si el corazón fuera a estallarle en cualquier momento. La gente a su alrededor empezó a gritar a Jake que se detuviera, pero él continuó con su demostración de fuerza excesiva, esposando a Elena y Ramón con una brutalidad que conmocionó incluso a los espectadores más indiferentes. Cuando las sirenas de las ambulancias finalmente resonaron en Central Park, Elena y Ramón se encontraban en estado grave. La presión arterial de Elena se había disparado a niveles peligrosos y Ramón estaba sufriendo un infarto debido al estrés extremo, combinado con sus problemas cardíacos preexistentes. Miguel fue entregado al cuidado de una asistente social que llegó junto con los paramédicos, mientras sus abuelos eran trasladados al hospital en un estado que nunca deberían haber alcanzado por un accidente con una manta de picnic. Jake, mientras tanto, ya estaba inventando su versión de los hechos para el informe oficial, convirtiendo a dos ancianos indefensos en peligrosos delincuentes que habían opuesto resistencia violenta al arresto. La pesadilla no había hecho más que empezar. 3 días después de haber sido hospitalizados por las lesiones causadas por la brutalidad de Jake, Elena y Ramón fueron trasladados directamente del hospital a la comisaría, todavía con vendajes en los brazos y dolores en todo el cuerpo. Elena apenas podía caminar debido a las contusiones en la espalda, y Ramón necesitaba medicación cardíaca para soportar el estrés de ser tratado como un delincuente cuando debería estar en casa recuperándose de las agresiones sufridas. La comisaría del Distrito 18 de Nueva York recibió a esos dos ancianos como si fueran peligrosos delincuentes que hubieran cometido algún crimen atroz, cuando en realidad solo eran unos abuelos traumatizados que habían sido víctimas de un sistema que permitía a los policías abusar de su poder sin consecuencias. El delegado Santos, un hombre de mediana edad con barriga prominente y ojos pequeños que nunca parecían encontrarlos de quien le hablaba, recibió a Elena y Ramón como si fuera un favor personal que les estaba haciendo al tramitar tan rápidamente el caso. Jake había llegado a la comisaría horas antes que los ancianos y ya había pasado suficiente tiempo con el delegado Santos como para construir una narrativa completamente distorsionada de los acontecimientos que habían tenido lugar en Central Park. Como capitán de la policía de Nueva York, Jake tenía una autoridad que hacía que sus palabras se aceptaran sin cuestionamientos, especialmente cuando hablaba con subordinados que sabían muy bien que contradecir a un superior podía significar el fin de sus carreras. Jefe, estos dos ancianos son más peligrosos de lo que parecen, dijo Jake con una seriedad teatral que habría sido cómica si no fuera tan siniestra. Atacaron a mi novia sin provocación alguna y cuando intenté intervenir, opusieron resistencia violenta al arresto. La mujer tiene antecedentes de agresividad y el hombre intentó agredirme físicamente cuando traté de contenerlos. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida, pero dicha con la convicción de alguien que sabía que su versión sería la única que importaría al final. El informe oficial que Jake presentó al delegado Santos era una obra maestra de falsificación y manipulación de la verdad. Según su versión de los hechos, Elena había arrojado deliberadamente comida a Martina como parte de algún tipo de ataque racista inverso, y cuando se le confrontó por su comportamiento, había recurrido inmediatamente a la violencia física. Ramón, según Jake, había intentado impedir el arresto legítimo amenazando con agredir a la gente, lo que obligó a Jake a utilizar la fuerza mínima necesaria para contener a dos delincuentes que representaban un peligro para la seguridad pública. Las contusiones de Elena y Ramón se describían como lesiones leves resultantes de la resistencia a la detención legítima, y no como pruebas de brutalidad policial contra ciudadanos ancianos e indefensos. Jake incluso había conseguido que Martina presentara un informe médico exagerado, en el que alegaba fracturas faciales y un trauma emocional grave, como si un puñetazo propinado por una mujer de 58 años, en estado de desesperación, pudiera causar daños comparables a los que él había infligido a los dos ancianos. El delegado Santos, claramente intimidado por la presencia y la autoridad de Jake, aceptó cada palabra del informe sin hacer una sola pregunta desafiante, ni solicitar una investigación adicional. Era más fácil procesar a dos ancianos sin conexiones políticas que cuestionar la palabra de un capitán de policía, que obviamente tenía suficiente influencia como para causar problemas a cualquiera que se atreviera a dudar de su versión de los hechos. Capitán Jake, ¿puede estar seguro de que procesaremos este caso
caso con toda la seriedad que merece, dijo Santos, firmando los documentos que llevarían a Elena y Ramón directamente a juicio, sin la investigación adecuada que cualquier caso penal debería recibir. La rapidez con la que se estaba tramitando todo era sospechosa en sí misma, pero nadie en la comisaría parecía interesado en cuestionar por qué un caso que normalmente llevaría semanas preparar se estaba enviando a los tribunales en cuestión de días. Elena y Ramón, aún recuperándose tanto física como emocionalmente del trauma que habían sufrido, se vieron obligados a aceptar un abogado de oficio que claramente no tenía ni el tiempo ni el interés en investigar adecuadamente su caso. El abogado, un joven recién licenciado llamado Marcus Thompson, estaba sobrecargado con docenas de casos y solo tuvo unas horas para prepararse para defender a 2 clientes a los que no conocía más que desde la mañana del juicio. «Miren, lo mejor que puedo hacer es intentar negociar una pena reducida», les dijo, hojeando rápidamente los documentos mientras caminaban por los pasillos del tribunal. «El policía tiene un informe muy detallado, y vosotros fuisteis filmados agrediendo a la víctima. No tenemos mucho con lo que trabajar aquí». Marcus no tenía ni idea de que las grabaciones a las que se refería eran solo pequeños fragmentos sacados de contexto, ni de que Jake había omitido deliberadamente las pruebas que mostraban su propia brutalidad y las circunstancias reales del incidente. El juicio en sí fue una farsa judicial que duró menos de 2 horas, un tiempo absurdamente corto para decidir el destino de 2 ancianos cuya única culpa había sido tropezar accidentalmente y luego ser provocados más allá del límite de su paciencia. El juez Martínez, un hombre de aspecto cansado que parecía más interesado en terminar la jornada que en hacer justicia, escuchó el testimonio de Jake con respetuosa atención, aceptando cada palabra como verdad absoluta. Cuando Marcus intentó cuestionar algunas inconsistencias en el informe policial, el juez lo interrumpió con impaciencia, diciendo que no veía necesidad de prolongar un caso tan claramente definido. Elena y Ramón observaban con horror creciente cómo sus vidas eran distorsionadas y reducidas a una narrativa simplista de delincuentes ancianos que habían atacado a ciudadanos inocentes y luego se habían resistido a su legítima detención. Cuando el juez Martínez anunció su sentencia, 2 años de prisión para Elena y Ramón por agresión y resistencia a la autoridad, el sonido de su martillo golpeando la mesa resonó en la sala como un trueno que anunciaba el fin de la justicia. Elena se derrumbó en lágrimas, incapaz de creer que 40 años de vida honrada y trabajo duro se hubieran reducido a nada por un accidente absurdo y un policía corrupto, sediento de venganza. Ramón, con el corazón acelerado y la presión arterial subiendo peligrosamente, apenas podía procesar el hecho de que pasaría los últimos años de su vida en una prisión por delitos que no había cometido. El sistema judicial que debía protegerlos se había convertido en su verdugo, transformando a víctimas en criminales mediante una combinación tóxica de corrupción, pereza institucional y abuso de poder, que destruiría no solo sus vidas, sino también las de toda su familia. Mariana Santos, vecina de Elena desde hacía más de 20 años, estaba viendo el noticiario de la tarde cuando su vida también se puso patas arriba. A sus 62 años, había adquirido la costumbre de ver las noticias locales mientras preparaba la cena. Una tranquila rutina que le ayudaba a mantenerse informada sobre los acontecimientos de la ciudad, donde había pasado la mayor parte de su vida adulta. Pero aquel jueves, cuando el presentador comenzó a leer una noticia sobre ancianos condenados a 2 años de prisión por agresión en un parque público, Mariana casi tiró la olla que estaba removiendo. La foto que apareció en la pantalla era inconfundible. Elena y Ramón, sus queridos vecinos, siendo llevados esposados a una furgoneta de la policía. Mariana se quedó paralizada frente al televisor, con el corazón latiendo descompasadamente, mientras trataba de procesar lo imposible de lo que estaba viendo. Elena, la misma mujer que no podía ni pisar una hormiga en el jardín, era descrita como una agresora violenta que había atacado a una víctima inocente en Central Park. La relación entre Mariana y Elena se había desarrollado a lo largo de 2 décadas de vecindad respetuosa que había evolucionado hacia una amistad genuina basada en la confianza mutua y el apoyo en los momentos difíciles. Mariana había sido testigo de cómo Elena criaba a Juan como madre soltera durante los primeros años, trabajando turnos dobles como enfermera para asegurarse de que su hijo tuviera todo lo necesario para triunfar en la vida. Había visto a Elena cuidar de Ramón cuando se casaron, construyendo con él una relación basada en el amor verdadero y el respeto mutuo que sirvió de ejemplo para todo el barrio. Mariana conocía cada detalle de la personalidad de Elena, su excesiva amabilidad con los desconocidos, su tendencia a llevar comida
comida casera a los vecinos enfermos, su constante preocupación por no molestar a nadie, incluso cuando necesitaba ayuda. La idea de que esa misma mujer pudiera agredir violentamente a alguien era tan absurda como acusar a una santa de robar dinero de la iglesia. Pero lo que más perturbó a Mariana fue la rapidez con la que todo había sucedido. Elena y Ramón habían salido de casa el domingo por la mañana para llevar a su nieto al parque, una actividad que realizaban habitualmente y que siempre los dejaba radiantes de felicidad. Y ahora, solo 4 días después, los enviaban a prisión por 2 años. Mariana sabía lo suficiente sobre el sistema judicial como para entender que los casos penales suelen tardar meses en procesarse, especialmente cuando involucran a personas mayores sin antecedentes penales. La rapidez de ese juicio sugería que algo andaba terriblemente mal, que alguien con poder e influencia había impulsado el caso a través del sistema sin dar tiempo para una investigación adecuada o una defensa competente. Mariana tomó el control remoto con manos temblorosas y subió el volumen del televisor, esperando escuchar más detalles que pudieran explicar cómo sus queridos amigos se habían convertido en delincuentes condenados en cuestión de días. El reportero continuó describiendo el caso con la frialdad profesional típica del periodismo televisivo, pero para Mariana cada palabra era como una puñalada en el corazón. Los acusados Elena y Ramón Oliveira han sido condenados hoy por agresión y resistencia a la autoridad tras atacar a una joven pareja durante un picnic en Central Park. Según el capitán Jake Morrison, que se encontraba en el lugar durante el incidente, los ancianos actuaron de forma violenta y opusieron resistencia cuando intentó detenerlos. La víctima, Martina Collins, sufrió fracturas faciales y se recupera en su domicilio. Mariana apagó la televisión con fuerza, incapaz de escuchar una palabra más de esa narrativa distorsionada. Conocía demasiado bien a Elena como para creer que su amiga hubiera atacado a alguien sin una provocación extrema, y conocía aún mejor su carácter como para saber que cualquier cosa que hubiera sucedido había sido el resultado de circunstancias que se estaban omitiendo deliberadamente en la versión oficial de los hechos. Mariana pasó los siguientes minutos caminando nerviosamente por la casa, tratando de decidir cuál sería la mejor manera de ayudar a sus amigos en una situación que parecía desesperada. Sabía que Elena y Ramón no tenían recursos económicos para contratar a un abogado privado competente, y por la rapidez del juicio era obvio que el abogado de oficio asignado al caso no había tenido tiempo ni interés en investigar adecuadamente los hechos. Pero Mariana recordaba algo que Elena había mencionado con orgullo muchas veces a lo largo de los años. Su hijo João trabajaba para el FBI en Washington, y Elena siempre decía que él había dedicado su vida a luchar contra las injusticias y a proteger a personas inocentes. Si había alguien en el mundo con el poder y el conocimiento suficientes para ayudar a Elena y Ramón, ese era João, pero Mariana no estaba segura de si él sabía siquiera lo que les había pasado a sus padres. Con el corazón aún acelerado, Mariana fue a la cocina y abrió el cajón donde guardaba los números de teléfono importantes. Elena le había dado el número de João años atrás, solo para emergencias, le había dicho, por si nos pasa algo y necesitas avisarle. En aquel momento, Mariana había guardado el papel pensando que nunca lo necesitaría, imaginando que la emergencia sería algo como una hospitalización por problemas de salud o tal vez la muerte de uno de los dos ancianos por causas naturales. Nunca había imaginado que utilizaría ese número para avisar a João de que sus padres habían sido convertidos en criminales por un sistema judicial corrupto que había ignorado deliberadamente la verdad en favor de una narrativa conveniente para aquellos que ostentaban el poder. Cuando finalmente marcó el número, Mariana se dio cuenta de que le temblaban tanto las manos que casi no podía pulsar los botones correctamente. Cada tono del teléfono parecía durar una eternidad, y rezaba en silencio para que João contestara rápidamente, antes de que perdiera el valor para hacer esa llamada que cambiaría la vida de todos los involucrados para siempre. Cuando finalmente escuchó la voz familiar de João al otro lado de la línea, Mariana respiró hondo y dijo las palabras que sabía que destrozaron el corazón de ese hijo dedicado. João, soy yo, Mariana, la vecina de tu madre. Tienes que venir a Nueva York ahora mismo. Tus padres están en serios problemas y necesitan tu ayuda más que nunca. João estaba en medio de una reunión estratégica sobre tráfico internacional de drogas en la sede del FBI en Washington, cuando su teléfono vibró insistentemente en su bolsillo. Como agente especial desde hacía 15 años, había adquirido la costumbre de silenciar el móvil durante las reuniones importantes, pero algo en la persistencia de aquellas llamadas le provocó una opresión en el pecho que no pudo ignorar. Cuando finalmente pudo salir de la sala de conferencias para contestar, la voz temblorosa de Mariana al otro
otro lado de la línea hizo que su mundo se derrumbara por completo. João, tus padres han sido condenados a 2 años de prisión por agresión. Los están llevando a la cárcel hoy mismo. Las palabras de Mariana resonaron en su mente como disparos de cañón, cada sílaba destruyendo su capacidad de pensar racionalmente. Sus padres, Elena y Ramón, 2 de las personas más amables y pacíficas que conocía, tratados como delincuentes violentos, era algo tan absurdo que João pensó inicialmente que Mariana se había confundido o que era víctima de algún tipo de broma cruel. Pero a medida que Mariana continuaba explicando los detalles que había visto en las noticias, el accidente en el parque, la supuesta agresión, la sospechosa rapidez del juicio, João sintió que una ira fría y calculadora comenzaba a sustituir al shock inicial. Como agente federal entrenado para detectar inconsistencias e investigar delitos complejos, se dio cuenta inmediatamente de que había mucho más en esa historia de lo que se estaba revelando públicamente. La rapidez con la que sus padres habían sido procesados y condenados violaba todos los protocolos normales de la justicia penal, especialmente para acusados de primera condena, ancianos que nunca habían tenido ningún problema con la ley. João colgó el teléfono y canceló inmediatamente todos sus compromisos, informando a su supervisor que tenía una emergencia familiar que requería su atención inmediata. En 2 horas estaba en un vuelo a Nueva York, con la mente trabajando frenéticamente para procesar la escasa información de que disponía y formular un plan de acción que pudiera salvar a sus padres de una injusticia que parecía haber sido orquestada por alguien con suficiente poder para manipular el sistema judicial. El vuelo de Washington a Nueva York duró solo 1 hora y media, pero a João le pareció una eternidad. Pasó cada minuto de ese tiempo analizando mentalmente todo lo que sabía sobre el sistema judicial de Nueva York, identificando los puntos en los que el proceso podría haberse visto comprometido y haciendo una lista de las personas a las que tendría que enfrentarse para descubrir la verdad. João había dedicado su carrera a combatir la corrupción y la injusticia, investigando casos en los que poderosos criminales utilizaban su influencia para escapar de las consecuencias de sus actos. Pero nunca había imaginado que un día sería su propia familia la que necesitaría protección contra un sistema que debería servir a la justicia, pero que aparentemente había sido corrompido por alguien con una agenda personal y suficiente poder para convertir a las víctimas en criminales mediante la manipulación legal. Cuando llegó a la casa de Mariana esa noche, João escuchó cada detalle de la historia con la atención meticulosa de un investigador experimentado, pero también con el corazón roto de un hijo que veía cómo sus padres eran destruidos por fuerzas que escapaban completamente a su control. Mariana le contó el accidente aparentemente involuntario en el parque, la reacción desproporcionada de la mujer llamada Martina, la revelación de que el hombre llamado Jake era un policía con autoridad para arrestar personas, y la absurda rapidez con la que se había tramitado el caso en los tribunales. Cada detalle confirmaba las sospechas de João de que sus padres habían sido víctimas de un plan deliberado de injusticia, probablemente orquestado por ese tal Jake, que había utilizado su posición de autoridad para convertir un accidente menor en una tragedia que destruiría la vida de toda una familia. A la mañana siguiente, João se dirigió directamente a la comisaría del Distrito 18, donde presentó su identificación federal y exigió hablar con el delegado responsable del caso de sus padres. El delegado Santos recibió a João en su despacho con una mezcla de nerviosismo y actitud defensiva que inmediatamente confirmó las sospechas de la gente de que algo estaba fundamentalmente mal en todo ese proceso. Jefe Santos, necesito ver todos los documentos relacionados con el caso de mis padres, Elena y Ramón Oliveira, dijo João con la autoridad fría y controlada que había perfeccionado a lo largo de años interrogando a delincuentes y testigos reacios. Quiero ver los informes iniciales, las declaraciones de los testigos, las pruebas físicas, todo. Santos jugueteaba nerviosamente con un bolígrafo mientras intentaba explicar que el caso ya había sido juzgado y que no había nada más que se pudiera hacer, pero João lo interrumpió con una mirada que le hizo comprender al delegado que estaba tratando con alguien que no aceptaría evasivas ni excusas burocráticas. Jefe, voy a ser muy claro con usted, dijo João, inclinándose ligeramente sobre la mesa de Santos, de una manera que transformó por completo la dinámica de la conversación. Soy agente especial del FBI desde hace 15 años, y conozco a mis padres mejor que nadie en este mundo. Son incapaces de cometer los delitos por los que han sido condenados.
lo que significa que este caso ha sido manipulado de forma criminal por alguien con poder suficiente para corromper el proceso judicial. Si descubro que ustedes han colaborado conscientemente con esta injusticia, les garantizo que habrá consecuencias federales que irán mucho más allá de lo que puedan imaginar. La amenaza no era vaga ni emocional, era la promesa fría y calculada de un agente federal que tenía tanto el conocimiento como la autoridad necesarios para convertir la vida de todos los involucrados en una pesadilla legal que duraría años. Después de obtener copias de todos los documentos del caso, João se dirigió directamente al despacho de Marina Oliveira, una de las abogadas penalistas más respetadas de Nueva York, cuya reputación de nunca perder casos importantes había llegado a oídos de João durante sus investigaciones anteriores en la ciudad. Marina analizó los documentos con la experiencia de alguien que había pasado 20 años desentrañando casos penales complejos, y su expresión facial cambió progresivamente de profesional a indignada a medida que identificaba las irregularidades evidentes en el proceso. «Wow, esto no es un caso penal legítimo», dijo finalmente, tirando los papeles sobre la mesa con una fuerza que revelaba su propia indignación por lo que estaba viendo. «Es un montaje tan obvio que resulta insultante. Quienquiera que haya orquestado esto ha subestimado por completo la inteligencia de cualquiera que examine estos documentos con atención». Las palabras de Marina confirmaron todo lo que João ya sospechaba, pero también encendieron una llama de esperanza de que tal vez no fuera demasiado tarde para salvar a sus padres y desenmascarar a los verdaderos criminales de esta historia. La investigación de João y Marina comenzó donde todo había empezado, en Central Park, en una fría mañana de jueves, que contrastaba drásticamente con el soleado domingo en que la vida de su familia había quedado destrozada para siempre. João caminaba por los mismos senderos que Elena y el pequeño Miguel habían recorrido días antes, tratando de reconstruir mentalmente cada momento de aquel fatídico día, mientras Marina tomaba notas detalladas sobre la disposición del lugar y las posibles líneas de visión que los testigos podrían haber tenido de los acontecimientos. El parque estaba relativamente vacío a esa hora de la mañana. Solo había algunos corredores solitarios y gente paseando con sus perros, una tranquilidad que permitía a João concentrarse por completo en la tarea de encontrar a alguien, a cualquiera, que pudiera haber presenciado lo que realmente había sucedido entre sus padres y aquella pareja que había convertido un accidente menor en una tragedia de proporciones épicas. Como agente del FBI entrenado en la reconstrucción de crímenes, João sabía que rara vez ocurre algo sin testigos, especialmente en un lugar público como Central Park, un domingo por la tarde, cuando cientos de personas disfrutan del buen tiempo para realizar actividades al aire libre. Después de 3 horas recorriendo metódicamente la zona donde había ocurrido el incidente, João y Marina finalmente encontraron su primera pista real cuando se acercaron a un anciano que alimentaba a las palomas cerca del lago. El hombre, que se presentó como Charles Hoffman, había reconocido a João por la descripción que éste había hecho de Elena, una mujer negra de 58 años, que estaba jugando con un niño rubio de 4 años. «Ah, sí, recuerdo ese domingo», dijo Charles, tirando migas de pan a las palomas que se agolpaban alrededor de sus pies. «Hubo un terrible alboroto cerca del parque infantil, muchos gritos, policía, ambulancias. Fue algo muy desagradable de ver». Cuando João le preguntó si había presenciado los acontecimientos que provocaron el alboroto, el hombre negó con la cabeza, pero le dio una información que hizo que el corazón de João se acelerara. «No vi cómo empezó todo, pero sé que un chico con una cámara grande estaba haciendo fotos en el parque ese día, como un profesional, ¿sabes? Y también había una chica que lo estaba grabando todo con el móvil cuando empezó el alboroto. Estaban muy alterados por lo que habían visto». Esta información llevó a João y Marina a pasar los 2 días siguientes recorriendo sistemáticamente el parque a diferentes horas, hablando con los habituales, los empleados de mantenimiento, los vendedores ambulantes y cualquier persona que pudiera haber estado presente aquel fatídico domingo. La persistencia dio sus frutos cuando João finalmente localizó a Carlos Mendoza, un fotógrafo aficionado de 42 años que frecuentaba el parque todos los fines de semana para practicar su pasión por la fotografía de naturaleza y los retratos urbanos. Carlos inicialmente trató de evadir a João cuando éste le explicó el motivo de su búsqueda, alegando que no recordaba nada específico sobre ese domingo, pero cuando Marina le explicó que se trataba de una posible injusticia judicial que involucraba a 2 ancianos inocentes, Carlos admitió a regañadientes que había fotografiado toda la secuencia de los hechos, desde el momento en que Elena tropezó accidentalmente hasta la brutalidad policial que siguió. «Mira, chico»,
No quiero meterme en líos con la policía, dijo Carlos, mirando nerviosamente a su alrededor como si esperara que Jake apareciera de repente para arrestarlo. Ese tal Jake es capitán de la policía, ¿no? Tengo esposa y 2 hijos pequeños. No puedo permitirme hacer enemigos en la policía por gente que ni siquiera conozco. Juan intentó apelar al sentido de la justicia de Carlos, explicándole que sus fotografías podrían ser la única oportunidad de demostrar la inocencia de 2 ancianos que estaban sufriendo en prisión por delitos que no habían cometido, pero Carlos se mantuvo firme en su postura de no querer involucrarse. Marina intentó un enfoque legal, explicando que ocultar pruebas de un delito era obstrucción a la justicia, pero Carlos se negó a cooperar, claramente más aterrorizado por las posibles consecuencias de desafiar a un policía corrupto que preocupado por las implicaciones legales de su negativa a ayudar. La situación se volvió aún más frustrante cuando João y Marina localizaron a Sarah Mitchell, una estudiante universitaria de 23 años que había filmado todo el incidente con su teléfono móvil mientras esperaba a una amiga cerca del parque infantil. Sarah fue aún más directa en su negativa a cooperar que Carlos. Lo siento, pero borré el vídeo justo después de ver en la televisión que habían condenado a los ancianos. Mintió descaradamente, evitando el contacto visual con João mientras hablaba. No quiero meterme en problemas legales ni convertirme en blanco de la venganza policial. Debes entender que una estudiante como yo no puede permitirse el lujo de hacer enemigos poderosos. João, con su experiencia en detectar mentiras desarrollada a lo largo de años interrogando a sospechosos, sabía perfectamente que Sarah todavía tenía el vídeo, pero también se daba cuenta de que estaba genuinamente aterrorizada por las posibles consecuencias de desafiar la versión oficial de los hechos. Esa noche, João regresó al apartamento que había alquilado temporalmente en Nueva York, sintiendo una frustración que rayaba en la desesperación. Estaba seguro de que existían pruebas, que había material fotográfico y videográfico que demostraría definitivamente la inocencia de sus padres y pondría al descubierto la corrupción de Jake, pero esas pruebas estaban siendo mantenidas en secreto por personas que estaban más preocupadas por su propia seguridad que por la justicia. João entendía el miedo de Carlos y Sarah. Él mismo sabía cómo los policías corruptos podían convertir la vida de la gente común en un infierno mediante la persecución legal y la intimidación sistemática. Pero también sabía que si no conseguía acceder a esas pruebas, sus padres pasarían los próximos 2 años en prisión por delitos que no habían cometido, mientras Jake seguiría libre para repetir sus abusos de poder contra otras víctimas inocentes que no tuvieran la suerte de tener un hijo agente federal dispuesto a luchar por ellas. Fue en ese momento de desesperación cuando João tomó una decisión que cambiaría radicalmente su relación con la ley que había jurado defender. Llamó a 2 colegas del FBI en quienes confiaba plenamente, los agentes Rodríguez y Thompson, y les explicó la situación sin omitir ningún detalle sobre la injusticia que habían sufrido sus padres. «Chicos, necesito vuestra ayuda en un asunto personal», dijo João, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No os pido que hagáis nada oficial ni que pueda comprometer vuestras carreras. Solo necesito que hablen con algunas personas y les ayuden a comprender que ocultar pruebas de injusticia judicial puede tener graves consecuencias legales. Era una línea muy fina entre utilizar recursos federales para fines personales y simplemente pedir ayuda a unos amigos para garantizar que se hiciera justicia, pero João estaba dispuesto a cruzar esa línea si eso significaba salvar a sus padres de una cárcel que no se merecían. La decisión de João de cruzar la línea entre los métodos legales e ilegales no fue tomada a la ligera, sino tras noches de insomnio sopesando las consecuencias morales de sus acciones frente al sufrimiento insoportable que estaban padeciendo sus padres en una cárcel que no merecían. Como agente federal que había dedicado 15 años de su vida a defender la ley y combatir a los delincuentes, João comprendía perfectamente la amarga ironía de estar considerando utilizar métodos delictivos para corregir una injusticia judicial. Pero también entendía que, a veces, el sistema legal falla tan estrepitosamente que las personas inocentes solo pueden encontrar justicia fuera de los canales oficiales, especialmente cuando quienes deberían proteger la ley son precisamente quienes la están corrompiendo. Durante 3 días consecutivos, João luchó consigo mismo, alternando entre la esperanza de encontrar una solución legal y la creciente certeza de que Carlos y Sarah nunca entregarían voluntariamente las pruebas que podrían salvar a Elena y Ramón de la destrucción total de sus vidas. Los agentes
agentes Rodríguez y Thompson llegaron a Nueva York un jueves gris, oficialmente de vacaciones, pero en realidad respondiendo a la desesperada petición de un colega que se había convertido en un hermano menor durante años de operaciones peligrosas y misiones compartidas. Rodríguez, un veterano del FBI con 20 años de experiencia especializado en interrogatorios, y Thompson, experto en investigaciones de corrupción policial, comprendieron inmediatamente la gravedad de la situación cuando João les mostró todas las pruebas de manipulación judicial que había recopilado. «João, esto es un montaje tan obvio que resulta insultante», dijo Rodríguez, analizando los documentos del caso con la mirada entrenada de alguien que había visto cientos de casos de corrupción a lo largo de su carrera. Este tal Jake no solo abusó de su autoridad, sino que también orquestó una farsa judicial que implicó múltiples violaciones de los derechos constitucionales. Sus padres no solo son inocentes, sino que son víctimas de una conspiración criminal que debería dar lugar a cargos federales contra todos los implicados. Thompson, siempre el más pragmático del grupo, fue directo al grano que todos estaban evitando discutir abiertamente. La cuestión no es si sus padres son inocentes, João. La cuestión es cómo vamos a conseguir las pruebas que lo demuestren cuando los únicos testigos están demasiado aterrorizados para cooperar con la justicia. Los tres hombres pasaron horas esa noche elaborando un plan que técnicamente violaba sus responsabilidades como agentes federales, pero que moralmente se justificaba por la urgente necesidad de impedir que dos personas inocentes vieran sus vidas destruidas por un sistema corrupto. El plan era sencillo en su concepto, pero complejo en su ejecución. Harían visitas educativas a Carlos y Sara, explicándoles en detalle las consecuencias legales de obstruir la justicia, sin amenazarles técnicamente ni utilizar coacción ilegal, pero dejándoles muy claro que seguir ocultando pruebas de delitos federales podría acarrearles problemas mucho mayores que cualquier venganza que Jake pudiera orquestar. El viernes por la mañana, Rodríguez y Thompson visitaron el apartamento de Carlos Mendoza, mientras João esperaba en una cafetería cercana, oficialmente ajeno a lo que sus colegas estaban haciendo en su tiempo libre. Carlos abrió la puerta esperando ver al cartero o tal vez a un vecino, pero se encontró con dos hombres vestidos con trajes oscuros que se identificaron tranquilamente como agentes especiales del FBI, interesados en discutir su posible responsabilidad legal en casos de obstrucción de la justicia federal. Señor Mendoza, entendemos que usted puede tener información relevante sobre un caso que está siendo investigado por posible corrupción policial y manipulación judicial, dijo Rodríguez con la voz tranquila pero autoritaria que había perfeccionado a lo largo de décadas, intimidando a delincuentes mucho más peligrosos que un fotógrafo aficionado aterrorizado. Nos gustaría explicarle algunas realidades legales que quizá no haya tenido en cuenta al tomar la decisión de no cooperar con las investigaciones oficiales. Thompson asumió el papel de explicar, en términos legales precisos pero intimidantes, que la obstrucción de la justicia federal era un delito grave que podía acarrear años de cárcel, especialmente cuando se trataba de pruebas de corrupción policial que afectaban a casos penales ya juzgados. Señor Mendoza, debe comprender que no cooperar con las investigaciones federales cuando se posee evidencia relevante no solo es moralmente cuestionable, sino que es criminalmente peligroso para usted y su familia, dijo Thompson, observando cómo Carlos se ponía cada vez más pálido a medida que comprendía las implicaciones de lo que estaba escuchando. Sabemos que tiene fotografías que pueden demostrar la inocencia de dos ancianos que están sufriendo injustamente en prisión. Seguir ocultando esas pruebas le convierte de testigo en cómplice de una conspiración criminal que ahora cuenta con la atención de las autoridades federales. La visita duró solo 30 minutos, pero fue suficiente para que Carlos comprendiera que se encontraba en una situación mucho más peligrosa de lo que había imaginado inicialmente. Rodríguez y Thompson no hicieron amenazas directas ni utilizaron la fuerza física, pero dejaron muy claro que el miedo que Carlos le tenía a Jake era insignificante en comparación con los problemas federales a los que podría enfrentarse si seguía obstruyendo una investigación por corrupción judicial. Señor Mendoza, le dejaremos nuestra tarjeta, dijo Rodríguez, mientras se preparaba para salir. Cuando decida hacer lo correcto y cooperar con la justicia, puede llamarnos directamente. Pero debe entender que nuestra paciencia tiene límites, y otros agentes federales pueden no ser tan comprensivos como lo estamos siendo hoy. Sarah Mitchell recibió una visita similar esa misma tarde, cuando Thompson y Rodríguez se presentaron en la universidad donde estudiaba, y le pidieron hablar con ella en privado sobre cuestiones legales relacionadas con pruebas federales. La conversación tuvo lugar en una sala vacía de la biblioteca,
donde Sara se dio cuenta rápidamente de que había subestimado por completo la gravedad de su situación al mentir sobre haber borrado el vídeo. Señorita Mitchell, falsificar información a los investigadores federales es perjurio y ocultar pruebas de delitos federales es obstrucción a la justicia, explicó Thompson con la paciencia de un profesor que enseña conceptos básicos a una alumna particularmente lenta. Sabemos que la señorita todavía tiene el vídeo que grabó en Central Park y sabemos que ese vídeo contiene pruebas cruciales de delitos cometidos por un policía corrupto. La pregunta no es si la señorita nos entregará ese vídeo. La pregunta es si lo hará voluntariamente o si prefiere que obtengamos una orden judicial que convierta su cooperación en una obligación legal con consecuencias penales en caso de negativa. En menos de 48 horas, tanto Carlos como Sara entregaron voluntariamente todas las pruebas que tenían, alegando que habían reconsiderado su postura tras reflexionar detenidamente sobre sus responsabilidades cívicas y legales. Joan finalmente tenía en sus manos las fotografías y los vídeos que probaban definitivamente que sus padres eran inocentes, que Jake había usado fuerza excesiva contra ancianos indefensos y que todo el caso había sido un montaje criminal desde el principio. Pero también sabía que había cruzado una línea moral de la que tal vez nunca podría volver, utilizando su autoridad federal para fines personales y convirtiendo a sus colegas en cómplices de métodos que, aunque justificados por la causa, violaban los principios que habían guiado toda su carrera. Las pruebas que Joan finalmente tenía en sus manos eran más devastadoras para Jake de lo que se había atrevido a esperar. Las fotografías de Carlos mostraban una secuencia cronológica perfecta de los acontecimientos, comenzando con Elena jugando alegremente con Miguel en el parque infantil, pasando por el momento exacto en que tropezó accidentalmente y tiró la manta de picnic, captando la reacción desproporcionada de Martina y culminando con imágenes impactantes de Jake utilizando una fuerza brutal contra dos ancianos que claramente no representaban ninguna amenaza física. Cada foto contaba una historia diferente de la versión oficial que se había presentado en los tribunales, revelando a Jake no como un policía heroico que protegía a ciudadanos inocentes, sino como un hombre violento que abusaba cobardemente de su autoridad contra personas vulnerables que no podían defenderse. El video de Sara era aún más incriminatorio, ya que captaba no solo las imágenes, sino también el audio completo de la interacción, incluidas las desesperadas disculpas de Elena, la respetuosa oferta de Ramón de pagar los daños y los crueles insultos de Martina, que habían provocado la reacción defensiva de Elena y que dieron lugar al único puñetazo propinado durante todo el incidente. Marina Oliveira analizó las pruebas con la mirada experta de alguien que había pasado décadas desentrañando casos penales complejos, y su indignación crecía con cada nueva revelación sobre el alcance de la manipulación judicial que había destruido la vida de Elena y Ramón. «Joan, esto no es solo una prueba de la inocencia de tus padres», dijo, deteniendo el vídeo en un fotograma que mostraba a Jake pateando a Ramón mientras el anciano ya estaba tirado en el suelo. Es prueba de múltiples delitos federales cometidos por un policía corrupto que convirtió un accidente menor en una conspiración criminal que implicó falsificación de informes, perjurio, uso excesivo de la fuerza y corrupción judicial. Jake no solo mintió sobre lo que pasó, sino que orquestó una farsa completa que violó los derechos constitucionales de tus padres en prácticamente todos los niveles imaginables. Las implicaciones legales eran claras. Jake había cometido delitos que podrían acarrearle décadas de prisión federal, y todos los que habían colaborado con su versión falsa de los hechos también podrían enfrentarse a cargos por complicidad y obstrucción de la justicia. Armado con estas pruebas irrefutables, Joan se dirigió de nuevo a la comisaría del Distrito 18, pero esta vez no como un hijo desesperado que implora justicia, sino como un agente federal con pruebas de corrupción sistemática que exigían una acción inmediata. El delegado Santos recibió a Joan en su despacho con la misma mezcla de nerviosismo y actitud defensiva de antes, pero su expresión facial cambió drásticamente cuando Joan puso un pendrive sobre la mesa y dijo con la frialdad de un verdugo: «Delegado, o usted convoca una nueva audiencia para mis padres hoy mismo, o mañana temprano tendré a todo un equipo del FBI investigando esta comisaría por complicidad en corrupción judicial, falsificación de pruebas y violación de los derechos civiles bajo el amparo de la autoridad legal». Santos intentó protestar que no tenía autoridad para revocar decisiones judiciales ya tomadas, pero Joan lo interrumpió colocando fotografías impresas sobre la mesa que mostraban claramente a Jake agrediendo brutalmente a dos ancianos indefensos. «Delegado Santos, le explicaré su situación de manera que hasta un niño pueda entenderla», dijo Joan, señalando las fotografías que revelaban la verdad sobre el caso. Estas pruebas demuestran que el capitán Jake Morrison cometió agresión agravada contra
contra ciudadanos ancianos, falsificó informes oficiales, cometió perjurio en un tribunal y orquestó una conspiración para privar a mis padres de sus derechos constitucionales. Usted colaboró con esta conspiración al aceptar sin cuestionar los informes falsificados de Jake y al acelerar un proceso que debería haber llevado meses completar. Ahora tiene una elección muy simple: o coopera inmediatamente para corregir esta injusticia, o se convierte en el próximo objetivo de una investigación federal que revisará cada decisión que ha tomado en los últimos 5 años de su carrera. La amenaza no era vaga ni emocional, sino la promesa específica y detallada de un agente federal que tenía tanto las pruebas como la autoridad necesarias para convertir la vida de Santos en una pesadilla legal que duraría años. Santos vio el vídeo completo con creciente horror, dándose cuenta de que Jake lo había manipulado para participar en una injusticia que ahora podría destruir su propia carrera y su libertad. El audio captaba claramente a Elena pidiendo perdón repetidamente, a Ramón ofreciendo pagar por los daños, a Martina gritando insultos racistas y humillantes, y a Jake mintiendo descaradamente sobre la necesidad de usar la fuerza contra los ancianos. Dios mío, balbuceó Santos, agarrándose la cabeza con las manos al darse cuenta de la magnitud del error que había cometido. Jake me dijo que los ancianos habían atacado primero, que eran peligrosos, que tenían antecedentes de violencia. Me mostró informes médicos falsos, testigos inventados, pruebas que ahora veo que eran completamente falsas. Santos se dio cuenta de que había sido utilizado como peón en una conspiración mucho mayor, pero también comprendió que su ignorancia no lo eximiría de responsabilidad legal si el caso llamaba la atención de las autoridades federales. La nueva audiencia se fijó para la semana siguiente, pero Joan sabía que aún quedaba un obstáculo potencialmente insuperable: el juez Martínez, que había demostrado su disposición a aceptar la versión de Jake, incluso ante pruebas contradictorias. Joan decidió investigar más a fondo la relación entre Jake y Martínez, utilizando sus habilidades de investigación federal para rastrear transacciones financieras, registros telefónicos y patrones de comportamiento que pudieran revelar corrupción judicial. Lo que descubrió fue aún más siniestro de lo que había imaginado. Martínez había recibido $50,000 en efectivo de Jake solo 2 días antes del juicio original de Elena y Ramón, una suma que había sido depositada en una cuenta offshore que Martínez creía estar oculta a los investigadores federales. El descubrimiento de la corrupción judicial transformó por completo la estrategia de Juan. Ahora tenía pruebas no solo de que sus padres eran inocentes y de que Jake había abusado de su autoridad, sino también de que el propio sistema judicial había sido comprado para garantizar una condena injusta. Las implicaciones eran explosivas. Si se podía comprar a un juez para condenar a 2 ancianos inocentes, ¿cuántos otros casos se habían decidido mediante sobornos en lugar de pruebas? Joan documentó meticulosamente todas las transacciones financieras sospechosas entre Jake y Martínez, creando un caso federal que no solo liberaría a sus padres, sino que también expondría una red de corrupción que podría estar infectando todo el sistema judicial de Nueva York. La justicia que buscaba para Elena y Ramón se había convertido en una cruzada mucho mayor contra la corrupción sistemática que permitía a los delincuentes uniformados destruir vidas inocentes sin consecuencias. La decisión de João de enfrentarse directamente al juez Martínez no fue tomada por impulso, sino tras un análisis frío y calculado de todas las alternativas legales disponibles y la conclusión inevitable de que el sistema judicial estaba tan corrupto que los métodos convencionales nunca podrían restaurar la justicia para sus padres. João había pasado noches enteras estudiando los patrones de comportamiento de Martínez, analizando sus decisiones judiciales de los últimos 5 años y descubriendo una serie de casos sospechosos en los que los acusados con recursos económicos habían recibido sentencias inexplicablemente leves, mientras que los acusados pobres y sin conexiones políticas habían sido condenados con una severidad desproporcionada. Las pruebas de corrupción judicial eran abrumadoras, pero João también sabía que acusar formalmente a un juez federal requeriría años de investigación burocrática durante los cuales sus ancianos padres se consumirían en una prisión que no merecían, posiblemente perdiendo su salud o incluso sus vidas antes de que se hiciera justicia. Rodríguez y Thompson dudaron inicialmente cuando João propuso el plan de enfrentarse directamente a Martínez, no por falta de convicción sobre la necesidad de actuar, sino porque comprendían que estaban a punto de cruzar una línea que transformaría definitivamente sus carreras de defensores de la ley en violadores de la misma. João, ¿entiendes que lo que estamos considerando es el secuestro federal de un funcionario
funcionario judicial?, preguntó Rodríguez durante una tensa reunión en el apartamento alquilado de João. Si nos pillan, no solo perderemos nuestros trabajos, sino que nos enfrentaremos a décadas de prisión federal. Pero Thompson, que había sido testigo de primera mano de los efectos devastadores de la corrupción judicial en comunidades vulnerables a lo largo de su carrera, argumentó que a veces la única manera de corregir injusticias sistemáticas es mediante la acción directa, que obliga a quienes están en el poder a afrontar las consecuencias de su corrupción. Rodríguez, ¿cuántas familias más han sido destruidas por este juez corrupto? ¿Cuántos inocentes más están en la cárcel porque Martínez vendió su integridad por dinero? Si no detenemos esto ahora, esta corrupción seguirá destruyendo vidas indefinidamente. El plan se llevó a cabo un viernes por la noche, cuando Martínez salía de un restaurante caro del Upper East Side, donde había cenado con su esposa Margaret, utilizando dinero que João sabía que procedía del soborno de Jake. Los tres agentes siguieron discretamente a la pareja hasta el aparcamiento subterráneo del edificio residencial donde vivían, esperando hasta que no hubiera testigos antes de acercarse con la precisión profesional de una operación federal oficial. Juez Martínez, somos agentes especiales del FBI y necesitamos hablar con usted sobre asuntos urgentes relacionados con la seguridad nacional, dijo João, mostrando su identificación federal mientras Rodríguez y Thompson flanqueaban a la pareja para impedir cualquier intento de fuga. Margaret Martínez gritó al principio, pero se detuvo cuando Thompson le explicó con calma que no querían hacerle daño, solo asegurarse de que su marido comprendiera la gravedad de ciertas decisiones judiciales que había tomado recientemente. Martínez fue trasladado a un almacén abandonado en Queens que João había seleccionado específicamente por su ubicación aislada y la falta de vigilancia electrónica, mientras que Margaret fue llevada a un lugar separado donde quedó bajo la cuidadosa supervisión de Thompson, quien se aseguró de que no fuera herida físicamente, pero tampoco pudiera alertar a las autoridades sobre lo que estaba sucediendo. El interrogatorio de Martínez comenzó con João presentando metódicamente todas las pruebas de corrupción que había recopilado: fotografías de transacciones financieras, registros de depósitos sospechosos, documentación de decisiones judiciales que claramente favorecían a quienes habían pagado sobornos. Juez Martínez, comencemos con una pregunta sencilla, dijo João, sentándose en una silla frente al juez atado. ¿Cuántos otros casos ha decidido basándose en pagos en lugar de pruebas? ¿Cuántas otras familias inocentes han sido destruidas porque vendió su integridad por dinero sucio? Martínez inicialmente intentó negar todas las acusaciones, alegando que João estaba cometiendo un terrible error al acusar de corrupción a un juez respetado, pero su bravuconería se derrumbó rápidamente cuando João comenzó a mostrar pruebas específicas e irrefutables de su complicidad con Jake. Las fotografías de los sobres con dinero que se intercambiaban, los registros bancarios que mostraban depósitos que coincidían exactamente con decisiones judiciales controvertidas, las grabaciones de conversaciones telefónicas en las que Martínez y Jake discutían explícitamente cómo garantizar la condena de Elena y Ramón. Todas las pruebas se presentaron con la meticulosa precisión de un fiscal federal que construía un caso imposible de refutar. Juez Martínez, tiene una elección muy sencilla, dijo João, mostrando fotografías que revelaban cada detalle de la corrupción judicial. O bien corrige voluntariamente la injusticia que ha cometido contra mis padres, o estas pruebas llegarán simultáneamente al FBI, al Departamento de Justicia, a los medios de comunicación y a todos los abogados penalistas de Nueva York que tienen clientes cuyos casos han sido juzgados por usted en los últimos 5 años. El colapso psicológico de Martínez fue total cuando João trajo a Margaret a la misma sala y ella vio a su marido enfrentado a pruebas irrefutables de años de corrupción judicial que habían financiado su lujoso estilo de vida a costa de la destrucción de familias inocentes. Margaret comenzó a llorar al darse cuenta de que toda su seguridad financiera se había construido sobre dinero obtenido mediante la venta de la justicia y que la exposición de la corrupción de su marido no solo destruiría su carrera, sino que también dejaría a toda la familia en la ruina financiera y social. Por favor, no destruyan nuestras vidas, suplicó Margaret, agarrando las manos de João con auténtica desesperación. Tenemos hijos en la universidad, nietos pequeños. Si todo esto sale a la luz, nuestras vidas quedarán arruinadas para siempre. João sintió una punzada de compasión por la esposa de Martínez, que probablemente había sido mantenida en la ignorancia sobre el origen de la riqueza de la familia, pero también recordó a Elena y Ramón sufriendo en una prisión por delitos que no habían cometido. Señora Martínez, su familia no se destruirá si su marido hace lo correcto, respondió João con una firmeza que no admitía negociación. Pero si sigue permitiendo que mis padres inocentes se pudran en la cárcel para proteger su propia corrupción, entonces sí, utilizaré todos los recursos federales a mi alcance para garantizar
garantizar que enfrente todas las consecuencias de sus delitos. Martínez finalmente cedió por completo, prometiendo que convocaría una nueva audiencia de inmediato y que esta vez aplicaría la ley basándose en pruebas reales en lugar de consideraciones financieras. Cuando João y sus colegas finalmente liberaron a la pareja, Martínez estaba visiblemente transformado, de un juez arrogante y corrupto a un hombre destrozado que finalmente comprendía que sus acciones tenían consecuencias reales para personas reales y que la justicia que había vendido por dinero ahora exigiría un precio que nunca había imaginado tener que pagar. La nueva audiencia tuvo lugar un martes lluvioso, que parecía reflejar a la perfección el clima sombrío que se cernía sobre todos los implicados en el caso, que había pasado de ser un simple accidente a una devastadora exposición de corrupción sistemática. João estaba sentado en la primera fila del tribunal, observando cada movimiento del juez Martínez con la atención de un depredador que finalmente había acorralado a su presa tras una larga y peligrosa caza. Martínez parecía haber envejecido una década desde la noche en que se había enfrentado a las pruebas de su propia corrupción, evitando cuidadosamente cualquier contacto visual con João, mientras hojeaba nerviosamente los documentos que demostrarían definitivamente la inocencia de Helena y Ramón. La tensión en la sala era palpable, con Jake sentado en la mesa de la defensa junto a su abogado privado, sin comprender aún que su red de protección se había derrumbado por completo y que estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias reales de años de abuso de poder y corrupción judicial. Cuando Martínez comenzó a leer su veredicto, sus palabras cayeron sobre el tribunal como bombas que explotaban una a una la falsa versión de los hechos que Jake había construido tan cuidadosamente. Tras una cuidadosa revisión de las nuevas pruebas presentadas en este caso, incluidas fotografías y grabaciones de vídeo, que contradicen fundamentalmente los informes policiales originales, este tribunal determina que los acusados Helena y Ramón Oliveira son completamente inocentes de los cargos de agresión y resistencia a la autoridad, dijo Martínez, con la voz ligeramente temblorosa con cada palabra que lo alejaba aún más de su anterior decisión corrupta. Más aún, las pruebas revelan que el excapitán Jake Morrison hizo un uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos de edad avanzada, falsificó informes oficiales y conspiró para privar a los acusados de sus derechos constitucionales. Este tribunal condena a Jake Morrison a 10 años de prisión federal por agresión agravada, falsificación de documentos oficiales, conspiración civil y violación de los derechos civiles bajo el amparo de la autoridad legal. El momento en que Martínez pronunció la sentencia de 10 años fue también el momento en que Jake comprendió que su vida, tal y como la conocía, había terminado para siempre. Había pasado las últimas semanas confiando en que su posición de poder y sus conexiones políticas lo protegerían de cualquier consecuencia grave, pero ahora se daba cuenta de que había subestimado por completo la determinación de João y el alcance de las pruebas que se habían reunido en su contra. Jake miró a su alrededor en la sala del tribunal, viendo los rostros satisfechos de los espectadores que finalmente veían cómo se hacía justicia, y luego miró directamente a João con un odio puro que prometía venganza en el futuro. Fue en ese momento crucial cuando Jake tomó la decisión que convertiría su condena en un final, en una nueva y mucho más peligrosa fase de toda esa saga. Simplemente se levantó de la mesa de la defensa y comenzó a caminar tranquilamente hacia la salida del tribunal. La fuga de Jake se llevó a cabo con la precisión de alguien que había planeado esa posibilidad durante semanas, estudiando cada detalle de la seguridad del tribunal y preparando rutas de escape que tuvieran en cuenta la posibilidad de una condena que exigiría una acción desesperada. Cuando el agente de seguridad intentó interceptarlo, Jake utilizó su experiencia como ex policía para desarmarlo rápidamente y continuar su decidida marcha hacia la libertad que sabía que sería temporal, pero que le daría tiempo suficiente para ejecutar un plan de venganza que había comenzado a formular en el momento en que se dio cuenta de que João era el verdadero artífice de su caída. Fuera del tribunal, un coche con el motor en marcha lo esperaba con un conductor que Jake había contratado específicamente para esa situación. Un hombre sin escrúpulos que no haría preguntas sobre el destino de un fugitivo de la justicia, siempre y cuando se le pagara adecuadamente por los servicios prestados. La persecución policial que siguió fue breve e ineficaz, sobre todo porque Jake conocía las calles de Nueva York mejor
mejor que la mayoría de los policías que intentaban capturarlo, y también porque había preparado múltiples rutas de escape que lo llevarían rápidamente fuera de la jurisdicción local antes de que se pudiera organizar una operación coordinada para interceptarlo. En menos de 2 horas, Jake estaba en un avión privado que despegaba de un aeropuerto privado de Nueva Jersey con destino a Colombia, un país que había elegido como refugio no solo por su política de extradición limitada, sino también porque tenía contactos en los bajos fondos del crimen que podían proporcionarle protección y recursos mientras planeaba su venganza contra João y toda su familia. Durante el vuelo, Jake utilizó un teléfono encriptado para ponerse en contacto con socios que aún estaban activos en la policía de Nueva York, hombres que compartían su mentalidad corrupta y que estarían dispuestos a ayudarlo a cambio de favores futuros. Mientras Jake huía hacia la libertad temporal en Sudamérica, Elena y Ramón fueron finalmente liberados de la prisión, donde habían pasado semanas sufriendo la humillación de ser tratados como criminales, cuando en realidad eran víctimas de una conspiración sistemática de injusticia. Pero la libertad física no borró el trauma psicológico que habían sufrido durante esos horribles meses, cuando sus vidas habían sido trastornadas por un sistema que debía protegerlos, pero que en cambio los había convertido en chivos expiatorios de la sed de poder de un policía corrupto. Elena había perdido 15 kilos durante su encarcelamiento y había desarrollado una profunda depresión que le provocaba pesadillas todas las noches sobre guardias gritando órdenes, sobre la terrible comida de la cárcel, sobre la constante sensación de miedo y vulnerabilidad que la aterrorizaba en cada momento que estaba despierta. Ramón estaba aún peor físicamente. Su frágil corazón se había visto gravemente afectado por el estrés constante de la cárcel, lo que requería medicación cardíaca intensiva y cuidados médicos especializados que le costaron a João miles de dólares que pagó sin dudarlo. João sabía que la liberación de sus padres era solo el primer paso en un viaje mucho más largo hacia la recuperación completa, tanto física como emocional, del trauma que habían sufrido. Organizó la mejor atención médica y psicológica disponible, trasladó a sus padres a una casa más segura y cómoda, y tomó una licencia prolongada del FBI para dedicarse por completo a su recuperación. Pero incluso mientras cuidaba de Elena y Ramón, João mantenía una vigilancia constante, sabiendo que Jake era el tipo de hombre que no aceptaría la derrota pasivamente y que probablemente ya estaba planeando alguna forma de venganza contra la familia que había expuesto su corrupción y destruido su vida de privilegios ilegales. La sensación de que el peligro real aún estaba por llegar acechaba constantemente a João, convirtiendo cada ruido extraño en una posible amenaza y cada llamada inesperada en una fuente de ansiedad que lo mantenía despierto durante las noches, observando las sombras y esperando el inevitable regreso de un enemigo que ahora no tenía nada que perder, excepto la amarga satisfacción de la venganza. 8 meses habían pasado desde que Jake desapareció en Sudamérica, 8 meses durante los cuales João había permitido gradualmente que su vigilancia constante disminuyera mientras se dedicaba a la hercúlea tarea de ayudar a sus padres a reconstruir sus vidas tras el devastador trauma del encarcelamiento injusto. Elena había comenzado a mostrar signos de mejora con la ayuda de una terapeuta especializada en traumas, logrando finalmente dormir algunas noches sin pesadillas sobre guardias gritando y celdas frías, mientras que Ramón estaba respondiendo bien a los medicamentos para el corazón y había recuperado parte del peso que había perdido durante esos terribles meses de cautiverio. João se había convencido de que Jake probablemente había aceptado su derrota y se había construido una nueva vida en Colombia, lo suficientemente lejos como para no representar una amenaza para su familia, una suposición que más tarde descubriría que había sido peligrosamente ingenua teniendo en cuenta el tipo de hombre con el que estaba tratando. Jake había pasado esos 8 meses sin olvidar ni perdonar, sino planeando meticulosamente una venganza que sería tan devastadora para João como su propia caída había sido humillante para él. Viviendo en una mansión aislada en las afueras de Medellín, financiada con el dinero que había acumulado a través de años de corrupción y protegida por mercenarios locales que no hacían preguntas sobre el pasado de sus clientes, Jake había dedicado cada día a estudiar obsesivamente la vida de João, recopilando información detallada sobre su rutina, sus hábitos, sus puntos vulnerables y, sobre todo, sobre su familia, Carmen, su esposa de 32 años que trabajaba como profesora en una escuela primaria, y sus 2 hijos pequeños, Miguel, de 8 años, y Sofía, de 6, que asistían a una escuela privada en Queens y que representaban todo lo que João más amaba en el mundo. Jake sabía que herir directamente a João sería satisfactorio, pero destruir a su familia sería una venganza mucho más dolorosa y permanente. La red de informantes que Jake había cultivado durante años como policía corrupto
Seguía activa y dispuesta a ayudarlo a cambio de generosos pagos que él enviaba a través de transferencias bancarias encriptadas desde su cuenta en Colombia. Oficiales deshonestos que aún estaban en activo en la policía de Nueva York proporcionaron a Jake información detallada sobre la rutina de seguridad de Juan, los horarios de trabajo de Carmen, las actividades escolares de los niños y los patrones de movimiento de la familia, lo que permitiría a Jake planear un ataque que maximizara el daño psicológico y minimizara el riesgo de captura. Jake también había contratado a detectives privados sin escrúpulos para que siguieran discretamente a la familia, fotografiaran sus actividades diarias y crearan un perfil conductual completo que le proporcionara toda la información necesaria para que su venganza no solo fuera posible, sino devastadoramente eficaz. El regreso de Jake a Estados Unidos se llevó a cabo con la misma precisión profesional que había caracterizado su fuga original. Utilizando documentos falsos obtenidos en el mercado negro sudamericano y una identidad completamente nueva creada por expertos en falsificación que trabajaban para cárteles colombianos, Jake entró en el país a través de la frontera mexicana y viajó a Nueva York, utilizando una red de contactos criminales que se aseguró de que su presencia permaneciera completamente invisible para las autoridades federales. Alquiló un pequeño apartamento en el Bronx con un nombre falso. Estableció puntos de observación estratégicos cerca de la casa de Juan, la escuela de los niños y el trabajo de Carmen, y comenzó a vigilar sistemáticamente cada movimiento de la familia que había destruido su vida anterior. Durante 2 semanas, Jake observó pacientemente mientras Juan llevaba a los niños al colegio cada mañana, mientras Carmen se iba a trabajar siempre por la misma ruta, mientras la familia hacía la compra en el mismo supermercado todos los sábados y mientras los niños jugaban en el mismo parque todas las tardes. Jake estaba construyendo un mapa mental completo de la vida de la familia, identificando momentos de vulnerabilidad en los que podría maximizar el impacto de su venganza, planeando no solo herir a João, sino hacerle sentir la misma sensación de desesperación e impotencia que él mismo había experimentado cuando su vida había sido destruida por pruebas que no podía refutar y consecuencias que no podía evitar. El primer mensaje llegó un frío martes de noviembre, cuidadosamente dejado bajo el limpiaparabrisas del coche de Juan cuando salió de la oficina del FBI al final de un día particularmente agotador. La carta era simple, directa y aterradora en su precisión. Agente Juan, usted ha destruido mi vida por completo. Ahora es mi turno de destruir la suya. Tiene 48 horas para entregarse en la comisaría donde todo comenzó y confesar públicamente que falsificó pruebas en mi contra, que utilizó métodos ilegales para incriminarme y que toda la investigación que condujo a mi condena fue una farsa personal motivada por la venganza familiar. Si no hace exactamente lo que le pido, su esposa Carmen descubrirá lo que es el miedo de verdad cuando vuelva del colegio donde trabaja. Sus hijos Miguel y Sofía aprenderán que a veces las personas inocentes sufren por las acciones de sus padres, y usted comprenderá que algunos enemigos nunca olvidan y nunca perdonan. João leyó la carta 3 veces antes de que su cerebro procesara completamente las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Jake había vuelto, tenía información detallada sobre su familia y estaba dispuesto a dañar a personas completamente inocentes para satisfacer su sed de venganza. La carta incluía fotografías que demostraban que Jake sabía exactamente dónde trabajaba Carmen, dónde estudiaban los niños, qué rutas utilizaban a diario, qué actividades realizaban los fines de semana. Jake no estaba fanfarroneando, tenía acceso completo a la vida de la familia y la capacidad de convertir sus amenazas en realidad en cualquier momento que lo decidiera. Juan sintió el mismo terror helado que debieron sentir sus padres cuando fueron arrestados injustamente. La misma sensación de que fuerzas poderosas estaban conspirando para destruir todo lo que más amaba en el mundo, y que esta vez podría no tener el poder suficiente para proteger a aquellos que dependían de él para su seguridad y bienestar.